Alfonso López Collada, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo ves esta primera mitad del gobierno de César Duarte y, y lo que hoy apreciamos en el inicio de los trabajos de la 64ª legislatura? Bueno, yo creo que hay un arranque de gobierno con una filosofía, voy a atreverme a decir, de gobierno, sí que era Chihuahua Vive, en donde había voluntad de consenso, había cierto orden institucional, de llegar a acuerdos, y de repente hay un viraje que lo situó en el tercer año de gobierno, que es cuando deja de gobernar el PAN y entra el PRI a nivel federal. El arranque a mí me gusta, y ya sé que, bueno, a pesar de que vengo yo en representación de Morena, como miembro del Consejo Nacional, reconozco que hay un arranque en materia que siempre nos preocupa mucho, como es educación, sí, como es salud, que hay una universidad tecnológica de la Tarahumara. Hay cifras que me parece que son un poquito optimistas, pero bueno, se habla de 300 estudiantes diarios en preparatorias y universidad. En fin, lo que sí es claro, cifras más, cifras menos, lo que sí es claro es que hay un esfuerzo en educación que para mí es el origen de una solución para el país y para el Estado, ¿no? La educación. Y la educación en ese sentido, no la educación cambiando las leyes para mover, con la reforma educativa, que realmente es una reforma laboral, sino educación en un buen sentido. Entonces yo no sé si el tercer año se trata de que ahora sí ya llegaron mis cuates y ya me siento a gusto y puedo tener más cancha, y se da una personalidad un poco, como decía Mario, una personalidad un poquito más autoritaria, que tiene gentes que no corresponden muy bien a los puestos. Entonces hay cierta inseguridad en el gabinete, hay cierta parálisis de decisiones, hay un poquillo de descontrol, o un mucho de descontrol. En fin, que veo una diferencia entre el tercer año y los dos anteriores. O es eso, o es que del centro ya le están mandando línea, que antes no le mandaban porque era una federación panista, ¿no? También se la mandaban, pero puede ser que no la acatara, ¿no? Exactamente. Entonces, yo esa diferencia veo. La violencia, por ejemplo, que estuve viendo los spots de la campaña del informe, promoviendo el informe, y se habla de seguridad, la seguridad en 3 años, 70% menos homicidios y secuestros, más de 8,000 delincuentes procesados, 190 sentenciados por secuestro, más 50 a prisión vitalicia, bueno, más de 50 de estos 190, menos robo de vehículos, etcétera, etcétera. Ya no hay riñas ni homicidios en los cerezos. El eslogan me gusta mucho, menos fuerza y más inteligencia, pero bueno, ¿en qué se traduce? Estas cifras chocan con las del INEGI, recién publicadas, ¿no? En el INEGI hay un incremento de los hechos violentos en Chihuahua, que se da, ¿dónde está exactamente? López Collada trajo acordeón. Entonces anda buscando en la computadora. Bueno, de 30,000 a 32,000, más o menos, hechos delictivos, hechos violentos, publicado por el INEGI, y ahorita encuentro la cifra exacta. Entonces, no sé qué tanto es discurso. Estoy muy acostumbrado a que los informes sean discursos de propaganda, más que otra cosa, más que rendición de cuentas. Parece que hay poca rendición de cuentas, no digo de este informe, digo de todo el país, a nivel federal, municipal, lo que sea. Sí se habla de obras, se visten
muy bonitas las obras que se han hecho o que se han iniciado o que se han planeado y autorizado y no se ejecutan muchas veces, pero no es otra cosa, un informe no llega a ser otra cosa. Entonces, me parece que la percepción de la gente es importante porque finalmente un administrador público administra el bienestar de la gente y para el bienestar de la gente, y si la gente tiene una percepción equivocada, pues es como el que hace tortas que le quedan deliciosas, pero todos los que la comen dicen que están horribles. Entonces lo que cuenta no es la opinión del tortero, sino la opinión del consumidor de las tortas. Entonces, en el caso de los gobernantes hay que ver también cuál es la percepción de la gente más que el informe de gobierno. Alejandro. Mira, yo puntualizaría varias cosas. Primero, en el tema de seguridad, hay una estrategia que está cimentada, insisto, en el tema educativo, y hay que decirlo con toda claridad. Son 4 los rubros en el tema de seguridad, son 4 pues las patas de la mesa que soportan el tema de seguridad: la prevención, la investigación, la impartición de justicia y los centros de reinserción social. En materia de prevención se desplegaron muchas acciones en materia de cultura de legalidad, en materia de participación ciudadana en el tema de seguridad. Yo no concibo el tema de decir que no hay apertura y participación ciudadana cuando tenemos un Consejo Estatal de Seguridad Pública, único en el país, que tiene una paridad entre ciudadanos y personas del servicio público. Es el único modelo en el país en donde se logró un acuerdo con los empresarios para establecer una sobretasa en impuestos sobre nómina y crear un fideicomiso que administran los mismos empresarios para darle viabilidad y apoyo a programas y proyectos en el tema de seguridad pública, que es un tema fundamental y que se soportó en la propia ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que acabamos de aprobar hace 8 o 10 días aproximadamente en el Congreso del Estado de Chihuahua. Decir que en el tema de investigación del delito se perfeccionó el sistema de justicia penal con las reformas que se hicieron aprobadas por todos los partidos políticos. Hubo un concurso en el tema de la renovación o de la modificación legislativa y se modificaron algunos temas del sistema de justicia penal que ha propiciado, a partir de la prisión vitalicia desde luego y a partir de las modificaciones de sus criterios de investigación, a partir de la creación de los auxiliares del Ministerio Público que se creó también a iniciativa del gobernador, se ha planteado un nuevo esquema de investigación. En el tema de impartición de justicia se hizo modificaciones, se crearon los jueces unitarios en los tribunales orales, se crearon los jueces de ejecución de pena, que te permite pues un juez de ejecución de pena atender precisamente las modificaciones de la pena y que no esté el juez pensando en impartir justicia sobre un delito que se acaba de cometer y en cómo modificar un criterio en el tema de la modificación de la pena, y se crea una figura que permita tener mayor agilidad en el tema de la impartición de justicia, por poner un ejemplo de las modificaciones trascendentes que se fueron materializando. Y en el tema de los centros de reinserción social, siempre era un tema descuidado en muchos de los rubros, desatendido. Iniciamos el sexenio pidiéndole a la Federación que trajera un Ceferezo a Chihuahua. Y el Ceferezo se luchó, se trabajó y se consiguió que el Ceferezo se construyera o el Estado pasara a manos de la Federación, el Ceferezo Estatal de Ciudad Juárez, y se consolidara un Ceferezo en el cual están alrededor de 1,200 presos del fuero federal que están compurgando una penalidad, pero a la par de ello se propició que la Federación se hiciese cargo de un buen número de presos o de sentenciados del fuero federal, despresurizando nuestras cárceles, y esto nos permite tener una certificación en México, el único estado de la República y el único entidad en Latinoamérica que consigue una certificación en su cerezo, en el cerezo estatal número 1, y estamos pasando a la certificación en el cerezo femenil y en algunos otros cerezos del estado de Chihuahua. Un gobernador del estado no entraba a un cerezo desde hace 18 años. No entraba a un evento en el Cerezo, y el gobernador Duarte lo hizo, y esto habla pues de que hay un clima distinto también al interior de los centros penitenciarios. Si a esto le sumas, insisto, la generación de alrededor de 51,000 empleos que se han venido generando, más la base o la matrícula pues educativa de otros alrededor de 51,000 estudiantes, más alrededor de 6,000 personas que están presas por haber cometido un delito, está hablando de cerca de 110,000 chihuahuenses, unos ocupados en el tema educativo y en el tema del empleo, y otros cumpliendo una penalidad en los cerezos, ¿no? Entonces habla pues de una estrategia que tiene como cimiento la educación, que tiene como perfeccionamiento el sistema de justicia en las 4 patas que soportan la mesa, y una estrategia que está planteándose en la segunda etapa del gobierno de consolidar las fuentes de empleo en el Estado, en una regionalización
a partir de la competitividad que tiene Chihuahua, una regionalización de las inversiones. Los empleos no los genera el gobierno, eso también es muy claro. El gobierno pone las condiciones para que el empleo se dé, porque para un gobierno no genera empleos, genera los empleos de la burocracia, fundamentalmente, pero pone las condiciones para que existan las inversiones. Y las condiciones tienen que ser la seguridad, tienen que ser los servicios públicos básicos, que es lo que revisa una persona que pretende instalar su empresa en un estado. A mí me tocó ser servidor público en la Secretaría de Desarrollo Industrial, hoy Secretaría de Economía, y precisamente eso es lo que vienen a revisar quienes están tratando de tener una expansión en su empresa, ¿no? Entonces, yo creo que el gobernador se está poniendo estos cimientos que puedan permitir quitar el estigma que tenía Juárez. Juárez ya no es el referente nacional del tema de inseguridad. Tenemos otros referentes, como Acapulco, por ejemplo, que hoy tiene otra referencia a partir de los fenómenos climáticos, ¿no?, que se presentaron en los días pasados. Entonces, yo creo que vamos avanzando. No podemos negar que hay avances. ¿Que existen problemas? Sí. ¿Que hay cosas que hay que modificar? También, y el gobernador fue claro. El gobernador fue claro en su mensaje del día de hoy. No soy conformista y creo que hay que hacer cosas y reestructurar temas en el gobierno. Y esto habla pues de una actitud del gobernante de reconocer que puede haber desaciertos, pero también de ser firme en los avances que se tiene el gobierno y de plantear modificaciones al interior de la estructura gubernamental que permitan cerrar a buen paso el mandato del gobernador César Duarte. Muy bien, vamos a un corte comercial. Estamos conversando con Mario Vázquez, dirigente estatal del PAN, Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI, y Alfonso López Collada, consejero nacional a nombre de Morena, en representación de Víctor Quintana, que anda trabajando.